De alabanzas, de cantos, Señor, que honren tu nombre, que confiesen tu gran nombre. Gracias, 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 Señor, gracias, gracias, papá. Bendito sea tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, es un privilegio poder otra vez dirigirnos hacia usted ahí en sus hogares. Gracias por unirse. Es un privilegio que usted nos concede, hermano, ese hermoso privilegio poderlos verlos ahí conectados. Es un hermoso privilegio. Para nosotros nos honran con su presencia. Aunque no podemos estar presentes en espíritu, en cuerpo, nos unimos en espíritu para que juntos adorar al Señor. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra página. No podemos decir sean todos bienvenidos a esta congregación o a este templo, pero sí a esta reunión virtual que tenemos. En el nombre del Señor, hermanos, esperamos ser de mucha bendición. Y para ello le voy a pedir por favor de que nos ayude a orar para poder expresar este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu bendita misericordia, tu bondad y fidelidad. Señor, así te pido también por favor de que nos ayudes para poder expresar, para poder hablar con denuedo, con autoridad tu palabra, Señor, como ministro tuyo, Señor. Este hermoso privilegio que me das de poder sembrar tu palabra, te agradezco. Pero yo te ruego, Señor, de que seas tú el que tomes mi vida, Señor, y seas hablando, Señor, que de mi boca, Señor, salga palabra, Señor, guiada por tu Santo Espíritu, palabra que dé vida, Señor, a los corazones, Señor, que edifique los huesos, Señor. Danos palabra revelada, palabra, Señor, apostólica, profética, pastoral, Señor, evangelística, y también, Señor, magisterial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que antes de poder entrar directamente al tema, en este tema creo que nos va a llevar los dos servicios para poder abarcar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, el de ahorita y pues en la tarde también. Antes de poder entrar directamente, vamos a hablar acerca de la rebelión de los hombres que se originó en el libro de Génesis, en Génesis 11, cuando los hombres se rebelaron contra Dios, contra un mandato que el Señor había puesto, Él les había dado. ¿Se recuerda usted cuando el Señor bendijo a Noé y a su familia? Les expresó una bendición y les declaró una bendición que fueran y se multiplicaran, que llenaran la tierra. Esa fue la condición, esa fue la dirección, el mandato de Dios, que fueran esparcidos por toda la tierra y que llenaran toda la tierra, que se multiplicaran. Pero mire, aquí en Génesis podemos ver lo contrario que hicieron 11. Algunos lo conocen esta historia como la historia de Babel, ¿verdad? La torre de Babel, pero vamos a leer poco a poco a ver qué vamos a aprender ahora en esta noche, en este día. Mire, Génesis 11:4, la versión Kadosh dice: ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos, y si no seamos esparcidos por la tierra. Por eso esto lo he conocido, lo he llamado acá como la rebelión. A esta fase de la historia de la Biblia la conocemos como una rebelión de los hombres a la dirección, al mandato de Dios, que fueran esparcidos, que llenaran la tierra y que fueran multiplicados. Pero ellos se estaban rebelando ante esa visión, ante esa orden divina, y estaban generando su propio trabajo, su propio
gobierno, vamos a llamarlo así. Y mire, empezaron a edificar una torre. Y dice el diccionario Strong, dice que torre quiere decir Migdalam, o torre por su tamaño o altura. Por analogía, rostro, figurativamente lecho piramidal. O sea que lo que ellos estaban haciendo era una especie de pirámide que pudiera tener contacto, para poder tener contacto con las alturas, con lo celestial, con el mundo celestial. Y ya vamos a ver por qué. Esa torre piramidal, a mí, ¿de dónde? Yo me preguntaba, ¿de dónde tomaron esa idea estos hombres? Y de dónde existía ya asfalto. Ellos tenían el conocimiento de estructuras piramidales, tenían el conocimiento de ingeniería, tenían de construcción, que ellos podían crear su propio asfalto, crear su propio ladrillo para poder hacer estas pirámides gigantescas. Por eso hoy en día ahora es difícil a veces que la humanidad, aunque quiera investigarlo, ¿verdad? Esas pirámides están con una matemática tan precisa, que tiene conexiones con los astros, con los celestiales, hermano, con el sol y todo eso, y hasta las pirámides de Egipto, con las pirámides incluso de México, están conectadas, una línea tan tremenda, hermano, que pueden, que nos manifiestan, que nos dan a conocer. Entonces estos hombres tenían ese conocimiento, que ahora nosotros todavía no nos podemos. La humanidad quiere entender y todo eso, cómo es que están conectadas unas con otras, estando en tantos en países diferentes. Entonces mire, ellos estaban edificando un lecho piramidal, entonces una torre. Pero mire, dice que la intención era que su cúspide estuviera llegando al cielo. Cuando voy yo y traduzco la palabra cúspide, se traduce del diccionario Strong, se traduce la palabra hebrea que es 7218, que es Rosh. Y esto quiere decir jefe, en algunas de sus acepciones, porque tiene mucho. Quiere decir jefe, cabeza, mando, principal, soberano, tropa, escuadrón. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, porque estaban diciendo: edifiquemos un lecho piramidal, una torre, un rostro, que su cabeza esté en el cielo, que su mando, que su jefe, el que esté que sea el principal de esta torre, de este lecho piramidal, esté en el cielo. O su escuadrón, o su tropa. Estos tenían tan conocimiento que hablaban de estas cosas, mire, de ejércitos también. Pero sabían de que ellos necesitaban ser gobernados. Necesitaban, lo que ellos estaban haciendo acá, estaban estableciendo su propio gobierno. Era una ciudad que estaba siendo edificada y querían tener contacto con lo celestial, con el mundo celestial, pero de las tinieblas. Incluso la Biblia dice que las huestes espirituales habitan en las regiones celestes. Entonces ellos estaban haciendo una especie de torre para poder establecer comunicación con la cabeza que se mantenía en lo celeste, en los lugares celestes. Y dice jefe, cabeza, mando. O sea que ellos querían tener contacto con este principado, con este gobernador. Yo veía ahí, dice también que quiere decir gobernador, una de las adopciones de cúspide, que el que los gobernara estuviera en lo alto. Esta es una copia, hermano, de la iglesia de Jesucristo, que está en la tierra, no es terrenal, no es humana, pero está en la tierra, pero tiene su cabeza también en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros somos una raza distinta, porque tenemos a nuestro gobernador, a nuestra cabeza en los cielos. Y estos también querían apartarse, desligarse de la orden que Dios les había dado, de los mandatos de Dios, y querían establecer su propio gobierno con su propia cabeza. Por eso, cabeza de mando. Por eso es que ellos estaban estableciendo su propia vida, estaban manifestando una rebelión ante Dios acá.
Por eso lo he llamado la rebelión de los hombres. Mire, querían tener su propio soberano. Y dice, para podernos hacer un nombre. Y esta palabra nombre viene del hebreo 80:34, que quiere decir honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama. Y esto también, hermano, esto es tremendo, porque aparte de estas acepciones, también nombre quiere decir marca, para que nos podamos hacer una marca, para que podamos hacernos honor, para que podamos tener autoridad. O sea que ellos no se querían sujetar a la autoridad de Dios, porque ellos se querían tener su propia autoridad. No querían ser gobernados por Dios, que Dios les dijera lo que tenían que hacer, sino que ellos querían hacer lo que ellos quisieran sin estar sujetos a Dios. Entonces dice, hagámonos honor, que seamos célebres, que seamos conocidos. Aquí en la tierra nadie nos conoce, pero si nos hacemos un sello, si nos hacemos una marca, si podemos tener contacto con la cabeza de mando, con las fuerzas espirituales celestiales de maldad, podemos ser célebres, podemos ser adorados también, podemos ser reconocidos entre todas las creaciones, podemos tener una fama porque hemos construido una torre de comunicación con lo celestial. Entonces todo esto es lo que ellos estaban pensando, hermano. Querían tener una marca también. Entonces, mire, para nosotros mismos, mire, no estaban buscando tener comunión con Dios, sino que ellos estaban buscando su propia fama personalizada solamente para ellos. Mire, y también, y no seamos esparcidos de la tierra. Porque ellos sabían el mandato de Dios, que era la orden de Dios, que fueran esparcidos, que llenara la tierra. Entonces ellos no querían, se estaban uniendo para lo negativo. Mire, entonces esta palabra put es despedazar, dispersar, desertar, desmenuzar, destruir, echar. Entonces por la maldad de ellos en su corazón sabían de que Dios los podía destruir, pero ellos dijeron no. Como humanos nos va a ser fácil que seamos desmenuzados, destruidos por Dios, que es nuestro creador. Pero si tenemos contacto con las fuerzas espirituales celestiales, va a ser difícil que nos puedan destruir. Es más, vamos a pelear, vamos a construir nuestro propio escuadrón, nuestro propio ejército, y que va a tener su propia cabeza, su propio principal, su cabeza de mando, su soberanía. Por lo tanto, vamos a poderle hacer frente a ese creador que nos había formado. Entonces, esto era una rebelión bien profunda, hermano, bien tremenda. Mire, entonces yo miraba acá que el hombre busca el poder común para que nada les impida hacer lo que quieran. ¿Cómo lo deducimos? Lo deducimos del verso 5, que dice que Dios, Yahvé, dice esta versión, la versión latinoamericana, Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre, ese centro de comunicación que ellos estaban edificando. Que dice, Dios bajó para ver esa ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Yo podía alcanzar a ver que ellos no solamente estaban edificando una torre de comunicación, sino que ellos estaban edificando una ciudad completa con una torre de comunicación. Estaban su propio gobierno estaban ellos creando. Mire, y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se proponga. Entonces lo que Dios estaba diciendo es, estos hombres se buscan el poder común. Saben que si se pueden unir, pueden alcanzar un poder, una fuerza intensa, una fuerza poderosa que viene de la unidad. Por lo tanto se han unido, pero lo que Dios no les agregó, que se habían unido para lo malo. Y entonces dijo, los vamos a dividir, los vamos a destruir, porque si se unen alcanzan la perfección en la unidad de sus maldades. Van a tener una fuerza que nada los va a poder detener en lo que ellos se propongan hacer. Ya a ver para dónde lo llevo con esto, hermano. Nada les iba a imponer
la maldad que quisieran hacer, porque iban a ser guiados por una misma cabeza, la cual la cabeza que los iba a estar ordenando, guiando, iba a estar en lo celestial. El mundo entero ahora en día, hermano, busca la unidad de las naciones para tener un poder común, para que nadie se interponga para hacer lo que quieran. Esto es ejemplo de lo que ahora en día está pasando, que las mentadas naciones se están uniendo. Por eso había un coro antes que decían, hermano, las naciones juntas, unidas, como hermanas, bienvenidas le daremos al Señor. No, esto no es así. Las naciones se están uniendo una vez más, como lo hicieron en esta historia, en el Génesis 11. Se están uniendo porque tienen como objetivo tener un poder común que sale de la unidad, porque no quieren darle cuentas a nadie, a nuestro Dios. No se quieren someter a la autoridad y al mandato de Dios, sino que buscan su propia maldad, querer hacer lo que ellos quieran. Quieren ser los jefes del mundo, los dueños del mundo. Por lo tanto, se están uniendo las naciones una vez más, hermano, porque ellos en ese momento fueron dispersados por Dios cuando Dios les dividió sus lenguas, pero ahora por la tecnología y todo lo que existe se pueden unir una vez más con el fin de buscar la autoridad o el poder común para poder gobernar el mundo entero, hermano. Y ya no solo eso, sino que ahora se están uniendo, las naciones más poderosas se unen para enviar, hermano, personas al mundo celestial, para enviar, qué sé yo, cohetes, hermano, o grupos que hacen, que van y espían y van y toman pruebas cómo existe allá afuera, cómo están los mundos, los planetas creados, cómo está la luna y todo eso. Se unen para poder tener una fuerza económica, incluso para poder alcanzar, incluso, hermano, lo que existe fuera de la tierra, incluso las cosas celestiales. Entonces esto lo vemos una vez más activo, hermano, está vigente ahora en día. Y entonces, mire, Dios les confundió la comunicación en la tierra para que no se pudieran comunicar y crear contacto con lo celestial. Génesis 11:7, la versión latinoamericana: pues bien, bajemos y confundamos ahí su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Luego dice: así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Miren que lo que ellos estaban construyendo, no solamente una tierra, sino que una ciudad que estaban unidas con diferentes familias. Entonces, del lado de la luz, hermano, vemos que también se puede tener acceso a lo sobrenatural o a lo celestial. Usted se recuerda que por ejemplo, en Juan 1:55, el Señor Jesús le estaba diciendo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea que aquí en la tierra hay como puertas también dimensionales que trascienden hacia lo celestial, trascienden a los hombres hacia lo celestial. Por ejemplo, también Jacob, cuando huía de su hermano Saúl, y dice que se recostó en un monte, pudo ver, dice, que una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban, y dijo esta expresión: yo no sabía, pero esta es casa de Dios, puerta al cielo. Y digo que entonces ese lugar donde estaba, y puso una señal, puso una piedra por señal, porque ese era lugar sagrado, porque tenía era una puerta que dimensionaba a los ángeles, que los trasladaba de lo celestial, desde su dimensión celestial a la tierra, y de la tierra también subían los ángeles hacia lo celestial. Entonces, en la tierra, se recuerda la Biblia que el Señor Jesús dijo: en las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay puertas en la tierra que son puertas que dimensionan a
a otros lados espirituales, hermano, y esta torre que ellos estaban construyendo también, vieron que el lugar donde estaban era el lugar apropiado para construir una puerta que los dimensionara a las cosas espirituales de maldad también. Entonces, si existía en lo positivo también puertas dimensionales, también en lo negativo existen, hermano. Y ellos llegaron a tener ese conocimiento. Por lo tanto, querían unir sus fuerzas para poder unir sus fuerzas terrenales, para que también con una fuerza común pudieran unirse con las fuerzas espirituales celestes. Entonces, esto es tremendo. Dios, entonces yo digo, ¿acaso qué ganaban con construir una simple torre? No ganaban nada, pero ni con la tecnología de hoy pueden construir edificios tan grandes que lleguen hasta los más cielos, a los cielos, a lo más alto, hermano. Los rascacielos pueden construir, pero no pueden tener contacto con lo celestial. Entonces, ¿qué tan inmensa era esta torre? Era una puerta dimensional que los iba a trasladar al mundo celestial. Entonces, y esta era la intención de ellos. Por eso es que Dios dijo, no lo vamos a permitir. Y bajó y confundió sus lenguas. Porque la maldad que estaba escondida ahí, tras esos planes, tras esa planificación, era una maldad terrible de rebelión. Una maldad demoníaca ahí, hermano. Entonces yo digo ahora, ¿cuál será la mente malvada que está generando todos estos conflictos mundiales con el propósito de unir a las naciones para que también tengan un poder, alcancen un poder común y se puedan rebelar contra Dios? Esta es una mente poderosa, depravada, de maldad, guiada por Satanás, hermano, que quiere, han provocado todos estos movimientos ahorita mundiales con el fin de que puedan unirse las naciones para buscar una sola cura, un solo poder común y puedan, hermano, entonces alcanzar esta fuerza, así como lo hacían estos hombres. Dios por eso lo confundió en ese momento. Pero este momento, como se ha llegado, en ese momento los confundió. ¿Sabe por qué? Porque no era el tiempo todavía. Pero ahora sí se ha llegado el tiempo, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y ahora sí se va a manifestar. Dios va a permitir que esto se manifieste y esto logren de cierta manera su objetivo. Porque está escrito, hermano, que así va a ser. Entonces, esto van de acuerdo a la palabra, porque así va a acontecer. Entonces, hermanos, nosotros debemos protegernos, debemos guardarnos de que nosotros no estemos también en la misma cuerda con estos, que no estemos siendo contaminados con sus propósitos diabólicos. Ahora vamos a seguir. Mire, entonces, como en resumen, las naciones, esta foto me encantó, las Naciones Unidas con un solo propósito, buscando el poder común. El poder, la fuerza que proviene de la unidad para poder, ¿cuál es su propósito? Establecerse un nombre, una fama, una marca. Y no es coincidencia que dice que el anticristo, el que gobierne el mundo, hermano, va a tener una marca también que es 666, que esto va a ser un nombre que va a ser de fama, que va a traer fama tener este nombre. Esta marca, cuando alguien diga, a ver, muéstrame tu marca, no, yo no tengo, lo van a hacer a un lado, lo van a discriminar. Tú no tienes la altura para estar con nosotros, para ser parte de nuestra familia, para ser parte de nuestro nombre, porque no te has dejado marcar. Entonces esto va a ser cosa de fama, y la gente, como le gusta la fama, les gusta ser famoso, esto te van a dejar marcar fácilmente, con el objetivo de tener nombre, de tener fama. Entonces, mire, torre, y el enfoque era construir la ciudad, unir las naciones, tener Naciones Unidas. Hermano, esto no es coincidencia también de que aquí, que en el mundo también haya una fuerza o haya una sociedad de las Naciones Unidas también, y para crear fines comunes. Hermano, esto es tremendo. Miren,
Entonces tenían como objetivo tener crear una torre. Y la torre iba a ser el medio de comunicación. ¿Comunicación con qué? Con su cúspide. Y su cúspide era su jefe, su cabeza, su principal, su soberano. Entonces, esto es lo que ahora está pasando también. Esto es lo que está pasando. No lo podemos negar, hermano. Todas las manifestaciones nos están dando a conocer de que las naciones están a punto de unir también para buscar cierto bien común, hermano. Llegan a entender, si queremos conquistar la tierra, si queremos poblar Marte, porque saben que la tierra no va a poder se va a destruir. Va a llegar un tiempo donde dicen ellos que no va a poder prevalecer la tierra por tanta contaminación, y el hombre no va a poder vivir en este lugar, en la tierra. Entonces dicen ellos, vamos a poblar Marte, pero necesitamos ayuda, y se empiezan a unir las naciones. Ayuda económica, se unen las naciones. Ayuda bélica, se unen los ejércitos. Las Naciones Unidas tienen su propio poder, tienen su propio ejército, su propia economía, hermano. Entonces, gobiernan el mundo también. ¡Hala! Esto es tremendo. Entonces, mire, Génesis 11:9, palabra de Dios para todos. La ciudad fue llamada Babel porque el Señor confundió las lenguas de toda la tierra. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, hemos predicado esto de manera muy así, light, muy por encimita nada más, y no vemos el misterio que está ahí escondido. Entonces dice, porque el Señor confundió las lenguas de toda la tierra, le llamó Babel a esta ciudad. Dice, desde ahí el Señor dispersó a la gente por toda la tierra. Fueron dispersados, pero ahora se van a volver a unir. Y esta palabra que habla Babel viene de la palabra hebrea 0894, según el diccionario Strong. Dice que es confusión. La tierra fue llamada confusión porque Dios confundió su lengua. Y también quiere decir Babilonia. Así se llama también. Esa ciudad fue llamada Babilonia. Babilonia y también quiere decir el imperio babilónico. Hace referencia inclusive al imperio babilónico. Entonces, como yo lo decía, lo que ellos estaban construyendo era un imperio, era una ciudad, un poderío, donde las naciones iban a estar unidas juntos. Entonces, cuando la gente habla sobre la destrucción de Babilonia, que lo menciona la Biblia, y a veces predican y dicen que es una le dan ellos apuntan, hermano, a una cierta religión directamente, dicen esta es, no, se quedan cortos. Esto es una unidad de naciones, una unión religiosa de muchas religiones que se van a unir, formar una sola religión para crear confusión. La gente van a poder ser parte de eso porque van a estar confundidas, pero tienen un propósito, tienen una marca, tienen un enfoque, crearse una marca, crearse un nombre, fama. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Mire, ahora vamos a ver otro punto. El misterio de Babilonia, según Apocalipsis 17:1. La versión de las Américas dice: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo, diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Ok, aquí tenemos a un personaje, es la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Y con ella, mire, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales. Se unen y cometen actos inmorales, participan de esta misma entidad. Dice, los moradores de la tierra, pero no solo los gobernantes, no solo los reyes de la tierra, sino también los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Babilonia tiene un vino que lo esparce por toda la tierra y lo comparte con los moradores de la tierra. Y este vino es la inmoralidad. Y muchas personas o moradores de la tierra debemos de tener cuidado, porque nosotros, aunque estamos acá, pero nosotros no somos moradores de la tierra.
Nosotros no somos de la tierra, somos de Dios, somos de Dios, estaremos con Dios eternamente, somos de lo celestial. Entonces, los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Pero ahora tenemos que tener cuenta de que hay algunos que sí, pues son cristianos, son hijos de Dios, pero tienen sus pies en la tierra. Y su mirada la tienen en la tierra también, y están enfocados con la tierra. Entonces ellos están en el peligro también, de igual manera como estos hombres aquí fueron embriagados con la inmoralidad, con el vino de la inmoralidad de Babilonia. También ellos, siendo cristianos, hijos de Dios, pueda que corran el peligro de también de ser contaminados y ser embriagados con este vino, así como los reyes y los moradores de la tierra fueron embriagados. Entonces, mire, el misterio de Babilonia. Apocalipsis 17:3, el verso 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto. Ahora se lo mostró de otra manera, en un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas. Otra versión dice: después por medio del espíritu el ángel me llevó al desierto. Ahí vi una mujer montada en una bestia roja que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia estaba cubierta con nombres que insultaban a Dios. Son personajes superpoderosos del mundo entero, hermano. Por eso no lo podemos describir o solamente apuntalar que es una persona, que es solamente una religión. No, esta es la unidad de naciones, de personas poderosas que controlan el mundo, hermano, que están siendo gobernadas por una mente depravada, por una mente diabólica. Entonces, estos están en contra, se oponen a la fe, insultan a Dios, se dicen llamar ateos, hermano. Algunos de ellos, la bestia estaba cubierta con nombres que insultaban a Dios, como vinieron a ser parte de esta entidad. Entonces ahora miremos, vamos viendo acá, Apocalipsis 17:4. Versión Reina Valera actual. La mujer estaba vestida de púrpura. Mira el color púrpura, morado, y escarlata, rojo. Y estaba adornada con oro, piedras preciosas. En su mano tenía una copa de oro, llena de abominaciones, de las impurezas de su inmoralidad. Entonces, cuando yo veo estos colores, a mí me impresiona, porque los colores que es púrpura y escarlata, las piedras preciosas, según el Antiguo Testamento nos hablan de vestiduras sacerdotales. Los colores púrpura y escarlata eran colores que estaban en la vestidura del sumo sacerdote. Hermano, esto es tremendo. Y el sacerdote también tenía piedras preciosas. Tenía el pectoral del juicio, el cual estaba adornado con piedras preciosas, el urim y el tumim, las piedras del juicio, hermano. En su vestidura tenía piedras preciosas. Y esta mujer también estaba adornada con piedras y perlas preciosas. Entonces, quiere decir de que esto también nos habla de sacerdocio, el cual implica adoración, porque los sacerdotes también eran encargados de la adoración, eran encargados del culto, eran encargados de la enseñanza, de la palabra, de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nos habla de esta mujer, quiere decir de que esto nos habla, cuando la Biblia nos habla de la presentación de esta mujer y la descripción de sus vestiduras con piedras preciosas, nos está hablando de una confusión religiosa, de una falsa adoración, de falsos cultos, de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina, de una falsa predicación del evangelio. Entonces el problema es que a veces somos cristianos, hijos de Dios, pero podemos caer en el peligro de ser confundidos por Babilonia. Tenemos que tener cuidado que en nuestras congregaciones, en nuestras casas, no esté la influencia de Babilonia metida y trabajando, trayendo confusión, hermano, en nuestra familia. Dice que ella,
nosotros debemos de tener cuidado, hermano. Si somos adoradores del Señor, debemos de tener cuidado. ¿Por qué cantamos alabanzas? ¿Por qué cantamos las alabanzas que cantamos? ¿Por qué grabamos lo que grabamos? Lo que predicamos o lo que cantamos, las alabanzas que el Señor nos da, las grabamos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que el propósito es tener un nombre, tener fama? ¿O será que es que los demás se unan y podamos alabar al Señor todos juntos, que los demás sean bendecidos también? ¿O será que el propósito de grabar también será monetizar, que nosotros tengamos una fuente económica también y estemos vendiendo prácticamente la palabra, estemos vendiendo la adoración también? Hay muchas razones. La sana iniciativa te salvará, dice la Biblia. Entonces nosotros debemos tener nuestro razonamiento bien activo, nuestro discernimiento también, para que discernamos si nuestros cultos tienen un propósito o influenciado por Babilonia, por una confusión religiosa, por una mezcla religiosa. ¿Por qué nos unimos con otros hermanos para adorar con otras? ¿Por qué nos unimos? Para agarrar un nombre, para que nos vean que estamos a la par de grandes predicadores también. No, hermano. Y también lo que enseñamos. Ahora en día nosotros tal vez tenemos el peligro como predicadores, como ministros, de estar influenciados por el enemigo o por las mentes a veces es que esto es tremendo. La Biblia dice que a las congregaciones llegan falsos también. Falsos, llegan incluso hombres con un propósito de destruir las iglesias. Y a veces llegan a dispersar a las ovejas, a contaminar a las ovejas, a hablarle mal a las ovejas, de tal manera que digan: no, lo que están predicando aquí no es bueno, lo que están predicando aquí no es falso. ¿Por qué? Porque no tiene pegue, porque no tiene pegue con los jóvenes, porque si los jóvenes necesitan cosas modernas, necesitan hacer cosas así, que esté de acuerdo a su edad. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermano, con esto, con lo que deseamos. No debemos ser contaminados por Babilonia, por una confusión religiosa. Ahí no me gusta ir a esa iglesia porque ahí no es tan cool, no tienen luces, no tienen un sonido así tremendo que me haga saltar y que diga manos arriba, salta para arriba y todo eso. Ahí no me gusta ir a mí. El joven, si tú estás ahí también debes de tener cuidado. A mí me gusta el reggaetón porque ese sí tiene ritmo. Pum, pam, pum, pam. Y que a mí me gusta eso porque me hace sacudir, me hace despertar. Pero la alabanza ahí que ellos cantan, ahí solo a danzar, se ponen ahí como locos a dar vuelta y todo eso. Ay, hermano, debemos de tener cuidado. ¿Será que nosotros podemos tener el riesgo de ser contaminados por Babilonia, por una confusión religiosa, por las mezclas del mundo? A veces estamos trayendo, ¿por qué vamos a traer las cosas que hace el mundo? Los conciertos cristianos, y ahora le van a llamar disco cristianas o discotecas cristianas, qué sé yo, porque hacen lo mismo que hacen el mundo, apagan las luces y se ponen a brincar. Ahora ya no están bailando, ahora ya no según, ¿verdad? Pero porque ahora son cristianos, ya no le dicen el nombre, le cambian nada más. Discotecas, ahora le cambian el nombre y dicen: pues ya no lo vamos a hacer más porque por la conciencia, ¿verdad? Dios, le adoramos a Dios, entonces le vamos a llamar disco cristiana. Disco cristotecas, donde vamos a tener también bebidas, vamos a tener ahí comida hacia lo loco y todo eso, porque somos jóvenes. Tenemos que vivir la vida. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermano. Amén. Aleluya. ¿Por qué vamos a traer las mezclas? ¿Por qué vamos a cantar alabanzas que cantaban en el mundo, hermano? Y que a veces solo, esto es tremendo, hermano, porque hay cristianos, hermano. Hay cosas que a veces las hace la gente por la ignorancia. Estoy de acuerdo que a veces no hay maestros, no hay predicadores que le enseñen, que capaciten a la iglesia. Pero esto es triste, que hayan cosas, hermano, que en la iglesia se estén ministrando disque cultos para el Señor y solamente tienen el enfoque una persona, el cumpleaños de una persona. Deben
el enfoque, la celebración, el Día de la Madre es un culto para el Señor. Debemos de tener enfoque, debemos de tener discernimiento, debemos de tener cuidado. Esto no le agrada a Dios, hermano. No nos podemos mezclar con el mundo. No nos podemos traer las cosas del mundo y aplicarlas como que fueran para Dios, porque el Señor nos va a pedir cuentas de eso. No puede ser de que a las alabanzas de afuera solamente le cambiemos la letra nada más y tengamos la melodía, tengamos el mismo ritmo. No, porque ya somos nuevas criaturas, somos una raza distinta. Debemos aprender a hacer las cosas de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo al imperio de Babilonia. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo a Dios le agrada? Si antes bailabas, no puedes venir a bailar ahora también como lo hacías antes afuera. Ahora vas a danzar, vas a bailar también, pero tienes que aprender cómo danzarle al Señor ahora. No lo vas a hacer de la misma manera. Si antes cantaba de afuera y cuando salías tomabas el micrófono ahí, te metías con la gente, y ahora ahí vas a decir, den un grito aquí los hombres, un grito las mujeres, a ver quién grita más, solo motivación como lo hacían antes. No. De la misma manera, para que se despierten. Ahora da un tiempo en los cultos, un tiempo de motivación, un tiempo a alguien que cuente chistes, a alguien que alegre, que despierte a la gente. Hermano, por favor, ¿sabe por qué? Porque no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que active nuestro espíritu y nos mantenga despiertos. Esto es tremendo. Apocalipsis 7:5, la Biblia de las Américas. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La versión Kadosh dice, la madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Y cuando yo traducía la palabra abominaciones, esto quiere decir una cosa detestable, idolatría, abominación. Entonces, Babilonia es la grande, el gran imperio construido a través de las Naciones Unidas, no para darle la bienvenida a Dios, sino para oponerse a todo lo que tiene nombre de Jesucristo, a todo lo que tenga fe. Y crear su propio imperio donde que tu mente maestra esté en las alturas, pero esté aquí también en la tierra un personaje llamado el anticristo que esté gobernando el mundo entero. Entonces, Babilonia, la madre de las abominaciones, de las rameras, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones, de todas las cosas detestables que se están dando en el mundo, tienen una mente diabólica tras de eso. Las leyes que se están presentando en los senados, en los gobiernos, en los países, tanto sea para legalizar los abortos, para legalizar las drogas, esa es una mente que está bajo la influencia de Babilonia, que es la madre de las cosas detestables que están pasando en este mundo. Ahora yo no puedo entender, mientras yo estudiaba este tema, hermano, había en países que personas le llamaban, hermano, incluso estaban peleando ante los gobiernos, luchaban ante los gobiernos para que aceptaran sus relaciones de madres con hijos, entre los mismos familiares, sus relaciones amorosas, no podemos decirles amorosas, sus relaciones sexuales entre personas y animales también. En Canadá esto es legal, hermano. Cosas detestables que están pasando en el mundo entero. Matrimonios del mismo sexo, matrimonios hermano, en España yo veía que era legal, decían las leyes, que una niña de 14 años se pudiera casar con una persona mayor de edad también. Son cosas detestables, pero detrás de todas estas cosas detestables hay una mente depravada, una mente diabólica que tiene como objetivo crear un imperio, un poder que esté bajo la unidad de las Naciones Unidas.
claro, como hermana, pero no para darle la bienvenida al Señor, sino para hacerle guerra al Señor. Porque la Biblia dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero las vencerá. Entonces, el tema de este día nos habla de la contaminación de Babilonia. Y a esto vamos a guiarnos ahorita. La contaminación de Babilonia. Aparte de lo que hemos mencionado, tenemos que nosotros tener el cuidado de no ser contaminados como el pueblo de Dios lo hizo en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Babilonia está sentada, dice, mire, sobre la humanidad, sobre los humanos. ¿Por qué? Porque mire, Apocalipsis 17:15 dice, y me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, escuchen, son pueblos, son multitudes, son naciones y lenguas, son diferentes razas. No lo podemos aducir solamente a una cierta entidad, a un solo pueblo. Algunos dicen, Estados Unidos es Babilonia, Europa es Babilonia, solo estos de allá son Babilonia. No lo podemos solamente identificar como un solo país, no lo podemos individualizar, porque esto es una fuerza común entre muchas naciones poderosas. Entonces, miren, el 18, la versión Jerusalén 2001, y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la gran ciudad, tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Y el verso 15 nos habla que las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Por eso es que ahora en día podemos entender de que multitudes de gente hacen marchas para poder, el feminismo, hermano, algunos lo van a conocer como femicidio, pero el feminismo hacen unas marchas tan grandes porque ellas están alegando el derecho de la libertad. Eso es lo que ellos están reclamando. Pero cuando ellos hacen esto, también excluyen los derechos de la libertad de las otras personas, del sexo opuesto, del hombre. Hay que tener una equidad, hay que tener derechos de libertad, porque el Señor lo menciona ahí, pero no podemos caer en libertinaje también. Entonces, ¿y Dios aborrece la injusticia? Claro que sí. Entonces, pero lo que ellos están haciendo, están siendo influenciados, guiados por esta mente diabólica que tiene como objetivo unir todas las naciones con un solo propósito, de querer, de amar las cosas malas, las cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces, esta mujer tiene soberanía sobre los reyes, sobre los gobernantes de la tierra. Esta entidad no es una mujer particular así, es una entidad que tiene poder sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo se forma esta entidad? Acordemos de que no es una persona explícita, una persona directamente, no podemos señalar a una sola persona, sino que es un poder común de naciones juntas, unidas. Apocalipsis 17 dice que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, ¿de qué nos habla? Aquí hay otro punto que yo le quiero hablar, la embriaguez de los santos. Porque Apocalipsis 17:6 dice, la Biblia, la versión Torres Amat dice, y vi a esta mujer embriagada con la sangre de los santos. Mire cómo se embriaga, embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y al verla quedé sumamente atónico. La sangre de los santos es la sangre de los caídos. O sea, ¿por qué lo puedo decir así? Porque aquí hay dos tipos de sangre. La sangre de los mártires, desde luego, de los mártires de Jesús, son los que dieron su vida, que fueron perseguidos y fueron capaces de dar su vida a causa de la predicación, de la expansión del evangelio. Esos son los mártires de Jesús. Pero la sangre de los santos
que está embriagada también con la sangre de los santos. Esto representa la sangre de los cristianos que han caído, que se han unido a esta mujer, que han caído en una confusión religiosa pensando que están haciendo lo correcto delante de Dios y se están uniendo a esta potestad también. Y ella se embriaga de esa sangre, de la sangre de los caídos. Entonces, Efesios, y yo decía, se embriaga. Y vino el Espíritu Santo y me puso este texto en mi mente. El texto de Efesios 5, 18, cuando la Biblia de las Américas nos dice la palabra de Dios, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y cuando la Biblia habla de esto, de que no nos embriaguemos, esta palabra está íntimamente conectada con la embriaguez de la mujer de Babilonia también, con la misma embriaguez de esta potestad. Por eso el Señor dice a los cristianos, a los santos les dice, no os embriaguéis, no tomen del vino de esta mujer con la que ella misma se embriaga, que es la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Ustedes no participen de esta misma bebida con la cual esta mujer se embriaga también. Y dice, y aquí en Efesios dice que esta mujer causa, el vino causa disolución. Y cuando la Biblia nos habla de disolución en el diccionario quiere decir libertinaje. No os embriaguéis con vino, lo cual causa libertinaje. Por eso esta mujer, como está embriagada y da de beber a los reyes y a las naciones, a los pueblos, a las lenguas, a las tribus, a todos los moradores de la tierra, da a beber de su vino. Por eso ellos están creando un libertinaje terrible, hermano, lo cual está siendo llevado por su mente depravada con sus propias concupiscencias. Están siendo desviados del temor de Dios y están creando todo lo que va en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermano, que nosotros no caigamos en un libertinaje, en no nos unamos también a esta potestad, a esta confusión, a esta falsa adoración religiosa, hermano, porque nosotros somos distintos, nosotros somos luz del mundo, no somos tinieblas, y la Biblia dice que entre las tinieblas y la luz no hay una comunión. No hay comunión en la luz y las tinieblas. Lo que es luz y las tinieblas son tinieblas. No podemos andar disque a la moda porque así andan los de afuera, porque así anda el mundo y nosotros vamos a hacer lo mismo. No podemos, somos distintos. Y si nosotros tenemos esos pensamientos y esos sentimientos arraigados, necesitamos ser liberados porque tenemos problemas espirituales, los cuales no los podemos aceptar. Yo veía que los que practican la zoofilia dicen que muchas de las personas han aceptado tener estas prácticas sexuales, pero lo que ellos quieren no es ser descubiertos, lo que ellos no quieren es dejar esta práctica, sino lo que ellos quieren es que no los descubran, o sea, que la gente no se meta con ellos, que no los critique. Entonces los que practican el libertinaje, los que han sido embriagados con el vino de Babilonia, están practicando o están en una vida de libertinaje, y lo que menos ellos quieren dejar su vida de libertinaje, que la gente, que los predicadores, que los pastores les digan, estás en lo incorrecto, estás en lo malo. Eso es lo que ellos no quieren. Lo que ellos no quieren, que la gente no se meta con ellos. Ellos dicen, mi vida es mi vida y yo hago lo que quiera. Yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Nosotros debemos de tener cuidado, porque si somos hijos de Dios, la corrección del Señor por causa de su amor y no quiere que nos perdamos, puede venir a nuestra vida, hermano. Nosotros debemos despertar también, porque hay una palabra del Señor en la Biblia, dice, pueblo mío, salid de ella. Y les quiere decir de que hay pueblos de Dios que está metida en estas prácticas, que está metida o está influenciada por esta potestad de Babilonia, por esta mezcla de religiones, por esta confusión religiosa, por este libertinaje que ahora en día hay en las iglesias. No podemos permitir, y tal vez hay libertinaje aún en nuestra casa, que cada quien hace lo que quiere,
porque está. No, tiene que haber un orden, tiene que haber respeto, tiene que haber sujeción a los padres, tiene que haber temor del Señor. No podemos hacer lo que querramos, porque si estamos haciendo lo que querramos y no lo que Dios dice, quiere decir de que estamos contaminados con esta influencia babilónica. Y necesitamos liberación. Si usted está así pasando por estos sentimientos, estos problemas o estas atracciones del mundo, usted necesita liberación. Necesita administración. Necesita hablar con sus pastores y decirle: yo tengo estas atracciones. A mí me gusta más la música del mundo que la música de Dios. Necesito ayuda. Y ahí que lo ministren y le ayuden, lo liberen si es necesario. Pero no podemos seguir así, influenciados por Babilonia. Aleluya. Hermanos, la vamos a dejar ahí. Hay otras muchas cosas que tenemos que tocar. Lo vamos a tocar en la tarde. Pero debemos nosotros tener enfoque en dos cosas. Nosotros no somos tinieblas, somos luz. Yo tenía en mi corazón un tema llamado los luminares del mundo, dando referencia a que nosotros somos la luz del mundo. El Señor me cambió este tema, me puso este tema para dar. Entonces, ahora en este tiempo, que son los últimos días, tenemos que tener nosotros decisión determinante. ¿Somos luz o somos tinieblas? ¿Somos tibios? ¿Somos fríos o somos calientes? Pero a los tibios Dios los vomita de su boca. No podemos divagar en doble pensamiento. ¿Somos hijos de Dios o no somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Somos seguidores de Cristo o somos seguidores de las tinieblas? ¿Somos seguidores de la luz o seguidores de las tinieblas? ¿Seguidores del Maestro perfecto, nuestro Señor Jesucristo, que de Él sale palabra de vida eterna? ¿O somos seguidores de la falsa enseñanza religiosa, de los falsos predicadores, de los que están contaminados con esta religión, con esta potestad también? Debemos nosotros tomar decisión en nuestra vida, hermano. La Biblia del Señor le dijo que debemos determinar a quién vamos a servir. Pero nosotros no podemos servir a dos señores, porque ciertamente vamos a amar a uno y aborreceremos al otro. No podemos. La Biblia dice que el que no recoge con el Señor desparrama. Si tú no estás metido en las cosas del Señor, probablemente pueda que estés desparramando también. Porque por tu testimonio muchos no sean alcanzados. Está siendo de tropiezo para alguien, para que alguien alcance la gracia del Señor. Porque al vernos a nosotros van a decir: para ser como este, mejor no soy nada. Y estamos siendo de tropiezos. Y la Biblia dice: ay de aquel que ponga tropiezo a uno de mis pequeños. Mejor le hubiera sido. Mejor le es que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al fondo del mar. Hermano, esto me toca mi corazón. Por eso ahora entiendo la llamada de atención del apóstol Pablo. No os embriaguéis. No os embriaguéis con vino que causa disolución, que causa libertinaje. Es una influencia babilónica. Y nosotros no podemos estar influenciados por esta potestad. Hijitos, dice el apóstol Juan, esto os digo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, quiero que sepáis que abogado tenéis para con el Padre. Aleluya. A Jesucristo. Aleluya. No somos perfectos, claro que sí. Pueda de que muchas veces le fallemos a Dios. Pero no podemos vivir practicando el pecado, porque la Biblia dice que los que han muerto al pecado ya no pueden vivir en el pecado. El pecado fácilmente nos alcanza, pero debemos reconocer nuestros errores y humillarnos y pedirle perdón a Dios. Aleluya. Pidámosle perdón a Dios.
y enmendemos nuestros caminos. Parados en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. ¿Cuál es el camino de la verdad y la vida? Jesucristo es el camino de la verdad y la vida. Oremos para que el Señor nos perdone si hemos sido parte de esta influencia y que nos ayude para no caer más en él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta hora. Guárdanos, Señor, de la influencia de Babilonia, la influencia de esta potestad religiosa también, que tiene como fin unir las naciones en una sola religión, un solo ejército, una fuerza bélica, un solo, Señor, una sola fuerza económica, una sola religión, una religión que no respeta tus mandamientos, que no se sujeta a tu palabra, sino que hace lo que quiere porque está embriagada del vino de esta mujer, el vino que causa disolución, que causa libertinaje. Yo te pido, Señor, de que tú nos ayudes. Perdona nuestros pecados si nosotros hemos sido influenciados por esto, Señor, y no hemos discernido, el Señor, esta mente depravada, diabólica que está, Señor, tras de estos fines, Padre. En el nombre de Jesús, trae liberación a las casas. Trae liberación a las casas, Padre. Te lo suplico, por favor, trae liberación a nuestras casas. No queremos ser parte de esta entidad, Señor Jesús. No queremos ser parte de esa confusión religiosa. No queremos ser parte de estas mezclas. No queremos ser parte del libertinaje. Somos hijos tuyos y queremos ser seguidores tuyos. Padre, trae liberación a nuestras vidas. Renunciamos a toda influencia de Babilonia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús renunciamos hoy. Declaramos que no tiene poder ni potestad sobre nuestra vida, porque somos apartados, somos escogidos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, hechos una nueva raza, una nueva familia, un nuevo linaje de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Y como reyes y sacerdotes no dejaremos contaminarnos, Señor, de esta influencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos para no caer en esta influencia que es poderosa, que muchos son engañados y caen y tropiezan en ella. Pero tú eres el más poderoso que todos los poderosos de esta tierra, que todas las fuerzas y los poderes ocultos. Tú eres el que reina para siempre, el león de la tribu de Judá, el poderoso gigante que está delante de su pueblo, protegiéndolo, guardando. El mundo va conforme lo que está escrito, pero la iglesia también tendrá su cumplimiento. Está escrito en la palabra del Señor que tú nos librarás de la hora de la prueba que viene para probar el mundo, Señor. Oh, la maíza, oh Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros y nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.